Amigos y amigas, que tengan excelente tarde. No vas a creer lo que pasó en la Cámara de Diputados. Tremendo encontronazo con los paniaguados. La diputada Margarota Zavala sube a tribuna y arremete, relincha de coraje, se desboca en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Cómo se atreve esta paniaguada a criticar temas de inseguridad de este gobierno que encabeza el presidente López Obrador? Margarota Zavala está diciendo que este gobierno de la Cuarta Transformación no combate a los grupos organizados, que este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha fracasado. Recordemos que su esposo de esta señora es el comandante supremo Felipe Calderón, el comandante Borolas, que tenía como secretario a García Luna. ¿Y quién es García Luna? Pues era el exsecretario de Felipe Calderón. Y recordemos que un expresidente de Francia salió a decir que el que mandaba en México no era Felipe Calderón, sino García Luna. ¿Y quién es García Luna? Pues hoy está detenido en Estados Unidos por tener negocios con los grupos organizados, por trabajar con estos grupos. Estos paniaguados, ¿cómo se atreven a criticar a un gobierno? Son totalmente descarados, porque le entregaron a esos grupos organizados armamento pesado, los armaron hasta los dientes a los grupos organizados con lo de Rápido y Furioso. Dejaron entrar armamento pesado de Estados Unidos hacia México y se lo entregaron a estos grupos. Pues amigos, rápidamente vamos a ver también cómo el diputado Juan Isaías, diputado de Morena, le da tremendo cerrón de hocico en la Cámara de Diputados con un libro de García Luna. La dejó muda a esta paniaguada. Pero antes los invitamos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video. Pues primero vamos a ver el descaro de esta paniaguada de la esposa del comandante supremo de los paniaguados, el comandante Borolas, Margarota Zavala, y después vamos a ver la participación del diputado Juan Isaías, cómo le da tremendo cerrón de hocico en frente de todos. Pues vamos, amigos, rápidamente a ver qué dijo la Margarota Zavala. Con su venia, señor presidente. Adelante, por favor. Diputadas y diputadas, diputadas y diputados, vengo aquí a presentar argumentos adicionales a los que han presentado los compañeros de la compañía del Grupo Parlamentario Acción Nacional. Hoy tenemos en México la mayor ola de violencia, y es porque el gobierno de Morena no quiere enfrentar ni combatir el crimen organizado. Persiguen a los opositores, pero no están dispuestos a enemistarse por nada con el crimen organizado. Antes prefieren exponer al ejército, antes humillan al ejército que tocar al crimen organizado. El promedio con sus datos es de más de 2.500 asesinatos al mes. Y por eso llevamos en más de 131,000 asesinados en los años que ha gobernado Morena. 11 feminicidios diarios, 60 alcaldes asesinados, más de 14 periodistas asesinados. Son sus datos. La política de abrazos y no balazos está matando a los mexicanos. Como no saben qué hacer, han trasladado la responsabilidad al ejército mexicano y el desorden de la falta de estrategia, resumida en abrazos y no balazos, la esconden atrás del ejército. Como no hay nada, lo que se va a prorrogar es la tragedia que en México estamos viviendo por la estrategia fallida del gobierno federal. Y entendemos que este dictamen es la confesión de que fallaron en el tema de seguridad. Y en lugar de dialogar y ver cómo sacamos adelante el mal de nuestro país, prefieren un transitorio constituyente. Es un oxímoron constitucional, es un dictamen lleno de contradicciones. Inician ustedes diciendo que deberá ser conforme a los términos planteados de la Suprema Corte de Justicia,
Pues es precisamente lo que no hacen. Incumplen un mandato constitucional porque era hasta marzo del 24 cuando se debió revisar porque supuestamente ustedes iban a poner las bases para una nueva institución de seguridad de civiles que cuidara a civiles. Incumplen la Constitución porque el artículo 21 constitucional tenía la obligación de procurar una institución de seguridad federal civil de la policía, bien capacitada, bien equipada, con controles internos, con carrera policial y coordinada con policías estatales y municipales bien apoyadas. Así, ahí debió ser la discusión. Ahí está la propuesta del grupo parlamentario del PAN que no han querido discutir. Y además está basada en ordenamientos que están todavía en la mesa del presidente de la Corte, que bien obediente no ha querido revisar la inconstitucionalidad de las acciones que hemos presentado. Este dictamen tiene además definiciones totalmente parciales y confusas, y además se basa en falsos debates. No, señores, no se equivoquen, la responsabilidad de la delincuencia federal es del gobierno federal, no de los gobiernos locales a quienes han abandonado. No estamos en contra del ejército, defendemos al ejército que mucho han humillado ustedes. Y aquí hay diputados y diputadas que han sido alcaldes y han visto la valentía de un ejército cuando enfrenta al crimen organizado apoyado por el gobierno federal. No es así con ustedes. Y sí sabemos del principio de subsidiariedad, que por cierto este dictamen no reconoce. Bueno, amigos, esto fue la participación de la Margarota Zavala, diputada de los Paniaguados. Es un cinismo de la manera como se expresa esta paniaguada, porque en lugar de armar a los policías estatales, municipales, estos panistas, armaron a los grupos organizados con lo de Rápido y Furioso, los armaron hasta los dientes, y hoy gracias a estos paniaguados estamos con un alto índice de inseguridad. Cuando gobernó su esposo de esta Margarota Zavala, Felipe Calderón, el comandante Borolas, el comandante supremo de todos los paniaguados, pues incrementó la inseguridad hasta casi un 200%, y con el gobierno del presidente López Obrador ha costado bastante reducir, ha bajado el 10% en temas de inseguridad. Pues ahora, amigos, vamos a ver cómo el diputado Juan Isaías le da tremendo cerrón de hocico a Margarota Zavala. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nos dicen que no engañemos al pueblo, que no le temamos el pelo, que respetemos los mandatos constitucionales. Les recuerdo que el único que no respetó los mandatos constitucionales y sacó al ejército sin la aprobación del Congreso fue Felipe Calderón. No tienen cara para venir a proponer nada en materia de seguridad. Porque cuando ustedes estaban al frente del gobierno, permitieron que el narco escalara a tal nivel que comenzó ejecuciones al por mayor, consolidó prácticas nunca antes vistas, y eso se lo debemos a su flamante secretario de Seguridad, García Luna. Él les abrió la puerta y aquí estamos dando la batalla para cerrar esa puerta que él abrió. ¿Qué me pueden decir de su supersecretario García Luna, que hoy se enfrenta a una posible cadena perpetua por delincuencia organizada? Y ustedes, con ese descaro, se condenan también a una perpetuidad política en ese lugar que llaman oposición. Seguirán ahí hasta extinguirse, porque el pueblo jamás les permitirá volver al poder. Cabe mencionar que su secretario le rendía cuentas a los narcos, jamás al pueblo. Y parece que hoy en día ustedes le siguen rindiendo cuentas a esas esferas dependientes de los capos de la droga. Se nota con su negatividad de aprobar esta reforma. También les tengo una recomendación, ahorita que estamos con las recomendaciones de los libros. El Señor de la Muerte se titula, dedicado a Genaro García Luna. Está dedicado su diamante de seguridad. Claro está que no lo han leído, porque si así fuera, no tuvieran el descaro de venirse a parar aquí a votar en contra de la ampliación para el mandato de la Guardia Nacional.
Los gobiernos de los estados donde gobernaban los que hoy son oposición nunca se preocuparon por el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, ya que con mucha normalidad se desviaban los recursos que debían destinarse al equipamiento, capacitación o mejores condiciones laborales de los cuerpos policiales. El mejor ejemplo es el Fortasec, un programa federal que tenía como fin fortalecer a las policías municipales, pero en realidad existían diversos actos de corrupción en la ejecución de los recursos, ya que poco o nada de ese recurso se destinaba para lo que realmente era aprobado, lo cual nos dejó como herencia instituciones policiales incapaces de enfrentarse al crimen organizado, pero no por la falta de aptitudes o valentía de los elementos, sino porque el crimen se fue fortaleciendo gracias a gobiernos como los del PAN. El mal actuar de quienes deberían de predicar con el ejemplo, y todo esto al amparo del poder. Por ello resulta increíble que hoy en la oposición existan voces que se opongan a que las Fuerzas Armadas coadyuven con las policías locales para reducir la violencia en nuestro país, cuando por primera vez en muchos años se ha detenido la comisión de delitos de alto impacto como el homicidio e incluso reducido en algunos otros como el secuestro, lo cual nos refleja una estrategia de seguridad integral que va por buen camino, pero que requiere mayor tiempo para alcanzar la pacificación, esa pacificación que perdimos gracias a lo que hoy se hace llamar oposición. Seguimos atendiendo las causas de raíz que generan la inseguridad de nuestro país, la generación de oportunidades para más jóvenes y el combate a la corrupción de la vida pública. Sin embargo, aún está pendiente el fortalecimiento de las policías locales y para ello la importancia de esta reforma constitucional. Una reforma que amplía el periodo donde el titular ejecutivo, pidiéndole permiso al pueblo y al Congreso, no como Felipe Calderón, podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. A fin de garantizar el estudio de este informe, se creará una comisión bicameral, donde la participación plural de la Cámara de Diputados, con la participación de senadores, medirán el actuar de las Fuerzas Armadas y evaluarán los resultados en base a los recursos otorgados. Para lograr lo anterior, se ha establecido la creación de un fondo de apoyo a entidades federativas y municipios, destinando al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública, el cual será hasta un 25% para los municipios que den resultados positivos. Por lo que desde esta Cámara de Diputados tendremos la obligación y responsabilidad de revisar que el manejo de los recursos del Fondo para Policías Estatales y Municipales se apegue a una adecuada estrategia de seguridad, bajo principios de transparencia, honradez en la ejecución de los mismos. Los tiempos han cambiado. La deuda que durante años el gobierno había tenido para el pueblo de México, hoy empieza a saldarse. Estamos avanzando en la pacificación del país y en erradicar la corrupción de sus instituciones. Lo anterior, mediante una adecuada capacitación y sembrando valores como el honor en la preparación de cada uno de nuestros elementos. Como toda transformación, hay un proceso de lucha, de cambio, y estamos en ese tiempo. Trabajemos por un país de paz y dignidad, en el que los derechos de todas y todos los mexicanos sean promovidos, respetados, protegidos y garantizados. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena hoy votará a favor de esta reforma, a favor de la cuarta transformación que el país necesita. Bueno amigos, si les gustó esta información, comparten en sus redes sociales, activen la campanita de notificación, regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.